En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, muy buenas tardes. Iniciamos una semana más de nuestro programa Revelando, un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y que está orientado a informarles, acompañarles y emitir análisis relativos a la contingencia. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Y en el día de hoy, 3 de marzo del año 2025, primer lunes del mes de marzo, les acompañamos Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo don Francisco Martínez Lavé, compañero de profesión, colega radial, analista y amigo. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, estimado amigo Carlos, y muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos acá una vez más para acompañarlos en una entretenida conversación, esperamos que así sea, respecto de las últimas acontecimientos que han causado impacto tanto en Chile como en el mundo. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio radial. Y como es tradicional en nuestro programa, queremos agradecer y saludar a nuestros técnicos. Me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Ellos son quienes hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Eh, También, como es tradicional en nuestro programa en el último tiempo, nosotros rendimos un homenaje a los mártires de Carabineros, aquellos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Y me refiero a aquellos que perdieron la vida en un día 3 de marzo. Y quiero rendir homenaje al carabinero Segundo Gutiérrez Soto, quien falleció en 1929 en un accidente de tránsito que pertenecía a la comisaría de San Antonio. También el año 1985 perdió la vida el sargento segundo Mario Agustín Morales Navarrete, eh, que falleció al caerle una muralla sobre él en un accidente inesperado y corresponde al departamento administrativo de la DICOMCAR. Quiero rendir homenaje también al carabinero Ángelo Alberto Riquelme, quien falleció el año 1996, herido a bala por delincuentes, y era perteneciente a la 46 Comisaría de Macul. Y finalmente el sargento segundo, don Luis Hernán Romero Calfio, el año 2013 en un accidente de tránsito y corresponde a la cuarta comisaría de Cochrane. Así que rendimos un homenaje a aquellos servidores públicos, servidores de carabineros que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Así que saludamos a la familia, sus familias que deben estar recordándolos, y a toda la institución de carabineros
quiénes son los que nos protegen y nos entregan y la tranquilidad para circular por la vía pública y tener un país en paz, a pesar de lo complicado que ha resultado en el último tiempo con el incremento de la criminalidad. Así que un homenaje a carabineros, a los que están en servicio activo y a aquellos que están en condición de retiro. Francis, Sí, mis saludos y mis condolencias también para la familia de los carabineros mártires. Hoy en día es cuando más los necesitamos y es cuando más están siendo disminuidos en su capacidad de actuar, por lo que nuestras palabras de apoyo vayan para las familias primero de los mártires y para toda la institución que estamos con ellos. Eh, Esperamos que la situación mejore en este sentido porque la seguridad del país ha ido decayendo cada día más y los bueno, necesitamos. exactamente. Así que, bueno, y para iniciar nuestra conversación, eh, hemos titulado para la editorial de hoy eh, El apagón de Chile. ¿Es una sorpresa? Y esto tiene mucho que ver porque está relacionado con el funcionamiento del país. Hace pocos días atrás tuvimos, ¿no es cierto?, un corte de luz que fue muy importante eh, para el país, ya que dejó a 19 millones de personas sin energía durante bastantes horas. Y bueno, se ha hablado referente a las responsabilidades, pero obviamente se debió a una falla de carácter técnico, que aún se desconoce efectivamente el origen, o por qué se produjo esa falla, pero mostró, aparte de mostrar una vulnerabilidad muy importante para el país, ¿no es cierto?, respecto a su infraestructura, y que también aparece como algo en la cual no se tiene absolutamente claro la verdadera responsabilidad, pero en todo caso la responsabilidad está entre varios actores. Recordemos, ¿no es cierto?, que la energía está en Chile entregada, ¿no es cierto?, a entes diferentes, como son las empresas generadoras, después son otras empresas transmisoras y finalmente las empresas de distribución, que son las que hacen llegar la energía a los hogares. Pero no queremos, no queremos ir al detalle de esta falla, sino que lo que queremos comentar en esta oportunidad tiene que ver con la ocurrencia cada vez, ¿no es cierto?, más periódica de situaciones que reflejan una falta de planificación, una falta de una mirada a largo plazo y también, ¿no es cierto?, un problema con la fiscalización del funcionamiento de las distintas actividades del país, que es una tarea del Estado. Y por último, yo me atrevería a decir, Francisco, que también tenemos un problema que de repente parece más evidente y que tiene que ver con la idoneidad de las autoridades que están a cargo de los diferentes organismos. Eh, pero nuestro país, que debiera ser un país con una excelente planificación, porque tenemos, tenemos una amplia experiencia en emergencia y en emergencia de distinto tipo, terremotos, tsunami, eh, eh, activación de volcanes, inundaciones, eh, aluviones, etcétera, desbordes de río. Tenemos una multiplicidad de eventos de la naturaleza que cada cierto tiempo nos ponen, ¿no es cierto?, a prueba precisamente nuestra organización, nuestra institucionalidad, nuestras autoridades
y la forma de reaccionar. Y pareciera en los últimos años de que se producen siempre dificultades o las autoridades o los organismos que deben actuar lo hacen no con la prontitud que se requiere, ni con la agilidad administrativa tampoco que se requiere. Y los problemas se demoran en solucionarse. Las personas que son damnificadas o afectadas también tienen mucho tiempo en poder ser apoyadas por el Estado, ¿no es cierto? Y se produce una serie de cosas. Entonces, a eso se debe un poco el título, ¿no es cierto? Que tiene un sesgo de ironía, pero básicamente tiene que ver con eso. ¿Cómo está nuestra institucionalidad para enfrentar las dificultades o para prever, ¿cierto?, eventos de la magnitud como la que tuvimos la semana pasada con el corte de energía? ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, mi opinión es que tiene varias líneas de análisis este apagón. Por cierto, primero partir por la institucionalidad. Está el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una entidad sin fines de lucro, que se supone que es la torre de control que administra y indica, si suponemos que las generadoras son los aviones, les indica a estos generadoras en qué momento entrar a la carretera, que es la pista de aterrizaje, que son las líneas de alta tensión. Toda esta carretera eléctrica, estas pistas de aterrizaje, cuando empiezan a entrar las centrales, si entraran todas juntas, se produce un apagón peor, o sea, el daño es mayor. Esta torre de control, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, es una entidad sin fines de lucro, es un organismo público que se supone que es el que dirige. Bueno, al parecer, entre que fallaban las centrales que tenían que entrar y que no se coordinaban bien, hubo un desastre. El desastre que estuvimos 10 horas con apagón prácticamente en todo el país. Esto fue el mayor apagón en la historia de Chile. O sea, es un desastre. Y no hubo ningún terremoto, ningún tsunami, no hubo nada, 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 nada. El país está absolutamente tranquilo. Sin embargo, nos apagaron la luz a todos. En ¿Y para qué decir qué pasó con las empresas de comunicaciones? Las empresas de comunicaciones dijeron que no, que ellos tenían 4 horas, que en fin, todos tuvieron distintos comportamientos, pero no, hay más de muchas personas que tuvieron cero comunicación desde el primer momento. Se apagaron las antenas y se apagaron. Y la experiencia que habíamos sacado del terremoto del 2010 no fue puesta en ejecución. Pero volviendo al tema de la configuración o un poco las autoridades, cómo están configurados, el esquema este completo. Dijimos que estaba el coordinador nacional, están las empresas, y sobre el coordinador nacional está la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que depende del Ministerio de Energía. ¿Quién dirige el Ministerio de Energía? El ministro de Energía, un abogado, y el subsecretario de Energía, otro abogado. Y llegamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, un ingeniero de industria, y su especialización en los últimos años ha sido en la equidad de género. Entonces, cuando uno mira dónde están los aspectos técnicos aquí, que se supone que deben ser los relevantes en esta función, porque este es un organismo técnico, la Superintendencia de Electricidad y Combustible es eminentemente técnica, pero claramente parece ser que no ha habido mayor refuerzo en esto. Y entonces hubo un momento en que el gobierno, como que no sé si el gobierno o los partidos políticos de ese sector quisieron de alguna manera relevar que esta es la única forma que se resolviera era que la electricidad completa fuera estatal. Bueno, ¿para qué decir? Resulta que la empresa propietaria de la línea de alta tensión que se cayó es estatal, de otro país, es colombiana, pero esta empresa colombiana, cuyos propietarios son Ecopetrol, que tiene participación el Estado de Colombia,
es estatal, por ende. Y las que tuvieron dificultades, las dueñas de las centrales que tuvieron dificultades para entrar, como fue la termoeléctrica de Quintero y la hidroeléctrica Rapel, el dueño de esas empresas es Enel, que también es estatal, es una empresa estatal italiana. Entonces, al final parece ser que la comparación es que tiene que ser estatal, estatal, estatal de Chile. O sea, el Estado de Chile es mejor que otros estados de otros países. Y porque la comparación con las empresas privadas nuevamente quedaron un poco dando bote. Entonces, esto respecto a la organización. Ahora, respecto de la falla, claramente hubo una complicación, porque lo que estaba transportando en ese momento la línea de alta tensión de esta nueva Maitencillo, nueva Pan de Azúcar, entre Coquimbo y Vallenar, estaba transportando energía del norte que viene de los campos de paneles solares, que es energía más barata. La verdad es que estaban alimentando el centro sur del país, ya el sistema está interconectado, y por cierto el norte grande también. Entonces, de repente se cae esta línea y cuando se cae la línea se produce una reacción en cadena y se cae todo. Bueno, y ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando uno dice, ¿y cuál es la solución? Resulta que la solución es tener una línea paralela. Línea paralela ya está el proyecto, se iba a iniciar el año 2022, sin embargo, está en la burocracia medioambiental y esta burocracia medioambiental le planteó 5.000 preguntas al proyecto y el proyecto presentaron las respuestas y todo eso y ahora el proyecto está con otras 3.500 preguntas nuevas. Por lo tanto, el proyecto no va a partir todavía ni se sabe cuándo podría partir. Carlos. Bueno, ese tema en realidad es casi es un problema que está complicando realmente el desarrollo de Chile, ¿ah? Y que tiene que ver con, con las autorizaciones, ¿ah? Que algunos le llaman permisología, pero en el fondo son los lomos de toro que se le pone a los proyectos, porque todos entendemos que los proyectos deben cumplir ciertas normas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los efectos sobre la comunidad, que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con la contaminación y una serie de factores que hacen que es necesario, digamos, que las empresas cuando entreguen un proyecto, entreguen un estudio completo de los efectos que produce, ¿ah? Así como los proyectos inmobiliarios deben presentar, ¿no es cierto?, un impacto vial, en el resto de los proyectos también hay una serie de condiciones. Pero aparentemente el péndulo está cargado para el otro lado. O sea, en el fondo ahora el proceso es demasiado, yo diría, casi llega a ser ilógico, porque eh, u- eh, tiene que haber un plazo prudente para que una inversión de alto nivel, ¿no es cierto?, comience a generar el efecto que se busca, ¿no es cierto?, el desarrollo de algo, la ejecución o la producción de algún elemento. ¿Ah? Pero no puede ser que pase tantos años recorriendo entidades estatales y en vez de ir superándolas, les van aumentando las condiciones o las preguntas o las investigaciones o los estudios. Eso es un problema que está efectivamente complicando mucho el desarrollo de Chile. Y esto se ha incrementado en el último tiempo, en el último gobierno principalmente. O sea, pero en los gobiernos anteriores también hay un poco de eso, y eso es un problema que debiera solucionarse. Pero también quiero traer al punto, eh, Francisco, el hecho de que en la medida que han llegado en los últimos gobiernos, cada gobierno va aumentando más la cantidad de personas de confianza que ingresan al Estado. Eh, en toda la organización, eh, que funciona bien, hay elementos que son de continuidad, ¿ya? Hay cargos que son que tienen su origen técnico,
que obedecen, digamos, a la experiencia y a la especialización de la persona que está en un cargo. Entonces no puede ser que hay, porque si no, entramos en una espiral que no tiene futuro, que significa que cada vez que haya cambio de gobierno, se cambia todo el estamento de los niveles medios hacia arriba. Incluso a veces se ve que hay niveles bastante bajos que también vienen a imponer personas que están relacionados con el partido político gobierno o la alianza. Y eso también es un problema. Eso también es un problema porque se pierde la continuidad, se pierde la experiencia, se pierde la velocidad con que van avanzando las actividades, y las personas que llegan muchas veces, porque independiente de la voluntad que se tenga, lo importante es que las personas tengan la calidad, ¿no es cierto? Que tengan los conocimientos para ejercer un determinado cargo y que tengan algún grado de experiencia, ¿ya? No puede llegar ahí alguien que no tiene ni idea, no ha estado nunca en el tema, ¿ya? Y eso significa también, ¿no es cierto?, que las personas que están en el Estado deben tener también una cierta seguridad de trabajar ahí, porque eso hace que las instituciones vayan funcionando de forma correcta. Eh, pero creo yo importante que aquí se deba corregir el problema de la fiscalización, ¿ya? Porque efectivamente se hacen permanentemente leyes, se hacen muchas leyes, eh, pero las leyes al final terminan siendo casi letra muerta porque no existe la fiscalización, no existe adecuadamente una organización que haga que las leyes se cumplan adecuadamente y que las personas, ¿no es cierto?, que están involucradas cumplan esa ley. Todos esos son problemas y nosotros, como hemos estado informando todo este tiempo, somos un país de muchos eventos de naturaleza y muchas emergencias. Por lo tanto, de ahora para adelante van a seguir viniendo y tenemos que estar preparados. Y eso hay que aprovechar esta experiencia que ha ocurrido porque la energía es muy importante y cada vez nosotros todos los sistemas productivos están más dependientes de la energía eléctrica. No sé si quieres agregar algo más, Francisco. Sí, como país vulnerable, lo que tú decías recién, como un país vulnerable que somos por nuestra geografía, por nuestra accidentabilidad, con todos los catástrofes que tenemos, la naturaleza nos afecta mucho, debemos ser un poco más resilientes. Por lo tanto, nuestros mecanismos como la energía debiera tener una capacidad de ser más redundantes, tener capacidad para poder eh, aislar el problema donde está el corte y dejar poder tener capacidad de generar energía en otros lugares para poder alimentar a los que están sin luz. No nos puede pasar de nuevo esto. O sea, claramente esto fue un golpe muy duro, sin haber tenido ningún terremoto, ningún accidente grande. De repente nos apagamos nomás. Parecía más bien de estos apagones como de película, estos que los hackers botan en ciudades enteras, pero aquí botaron al país completo. Entonces, hoy día las amenazas son grandes, las capacidades y la necesidad de estar mejor parado también son grandes. Necesitamos hacer grandes soluciones. Bueno, y lo último que quiero agregar, Francisco, y que también es parte, yo creo, del análisis que es necesario hacer y corregir, tiene que ver, ¿no es cierto?, con, de alguna manera, la regionalización, ¿ah? De los procesos, ¿ah? Eh, Porque todo está muy centralizado, ¿ah? Vimos que esta falla produjo una falla y fue nacional, ¿ya? Entonces hay que también tener una cierta autonomía regional o por lo menos a nivel de macro regiones para no quedar completamente aislado el país, ¿ah? Y así también, ¿no es cierto?, eso contribuye a solucionar más rápido los problemas que se provocan. Estimados auditores, se nos acabó el tiempo del primer bloque, pero vamos a hacer una pausa
eh, una pausa musical, ¿ah? Con una canción del recuerdo, ¿ah? Y de una cantante argentina, Fabiana Cantilo, una canción que se llama Mi Enfermedad. Una canción hermosa, muy rítmica, entretenida, así espero que la disfruten. Estimados auditores, nos vemos después de la pausa musical. Hasta más rato. Señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, reiniciamos nuestro programa revelando el día de hoy, lunes 3 de marzo del año 2025. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo don Francisco Martínez Lavé. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien nos ha permitido estar en el aire por más de 9 años. Estimados auditores, espero que hayan disfrutado de nuestra canción elegida para el día de hoy, una canción muy popular de la cantante argentina Fabiana Cantilo, que se llama Mi Enfermedad. Y continuamos conversando, Francisco. La verdad es que están ocurriendo muchas cosas en Chile y están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Y yo diría que una de las cosas más relevantes que ha ocurrido en el ámbito internacional es eh, la conflictiva o, ¿no es cierto?, inesperada reunión que hubo entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky de Ucrania. Una reunión que estaba orientada, que estaba destinada, ¿no es cierto?, a mostrar ante el mundo un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz en, eh, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, no resultó de esa manera, no se acordaron, no se realizaron los acuerdos, y yo diría que más bien al contrario, eh, eh, se complicaron más las cosas. Recordemos que Volodymyr Zelensky llegó a esta reunión, yo diría, de alguna manera debilitado, principalmente por el trato que le había dado Donald Trump a él, que incluso lo calificó como dictador. Pero sin embargo, todo se esperaba que llegaran a un acuerdo amistoso, cordial, de tal manera que efectivamente alcanzar la paz en esta guerra. Todo queda en este minuto en ascuas o no se, no se vislumbra un acercamiento, eh, y tampoco, digamos, cómo va a terminar esta situación. ¿Mm? Es una situación bastante delicada porque estamos, estamos, estamos en una situación de amenaza de conflicto mundial. Y esto hace cambiar, ¿no es cierto?, los ejes geopolíticos, ¿no es cierto? Cómo se van a establecer las alianzas futuras. Y bueno, todo esto ocurrió desde que asumió la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Eh, Esto hace que se puedan vislumbrar, por ejemplo, la aparición de una guerra fría, a lo mejor diferente a la que conocimos, pero parecida. Y se mantienen latentes en el mundo las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado. Y también, ¿no es cierto?, el manejo de la inmigración, porque esto también produce efectos sobre la inmigración. Eh, y toda esta situación también está, eh, yo diría, enlazada con una lucha de Donald Trump respecto a todo lo que es el progresismo mundial. Así que es una situación que no es fácil de analizar, Francisco. ¿Mm? ¿Qué te parece a ti esta situación? Mira, a mí me parece que lo que está ocurriendo partió primero con una conversación con Putin, entre Trump y Putin, para poder empezar a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países,
Acordémonos que Rusia no tenía relaciones desde el 2020 prácticamente con Estados Unidos y se están restableciendo las relaciones diplomáticas y ya nombraron un embajador ruso en Estados Unidos. Y esto, por supuesto, que ha molestado mucho a la Unión Europea, que entre paréntesis, uno de los eh, puntos más relevantes del conflicto de esto es por qué partió la guerra. O sea, ¿era un afán expansionista de Rusia o bien era un afán expansionista de la OTAN? Porque la OTAN ha empujado sus bases de lanzamiento de misiles, sus tropas en el Europa del Este. Y entonces esto ha tenido a Rusia un poquito arrinconada y Rusia dijo, oye, sabes que yo no quiero que sigan expandiéndose hacia el este porque están llegando a mi frontera. Imaginémonos si Rusia pusiera misiles en Canadá o en México, Estados Unidos seguramente ya les habría declarado la guerra hace rato. Bueno, esto empezó a ocurrir y en el año 2022 finalmente la OTAN presionó para que Ucrania se uniera a esto y Rusia invadió Ucrania. Hoy día la separación de aguas y Europa se siente que la OTAN es Europa y Europa es la OTAN, y no es así. La OTAN es un organismo de defensa donde está incluido Estados Unidos y nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y Europa se fue configurando como una organización de estados para tener una presencia más regional. Y hoy día pasan cosas que son totalmente alejadas de esa configuración. Acordémonos del Brexit de Gran Bretaña cuando salió de la Unión Europea y resulta que hoy día se junta la Europa, la Unión Europea, donde no está Gran Bretaña, con Gran Bretaña para hablar temas de defensa. O sea, la OTAN y donde no está Estados Unidos, o sea, lo excluyeron. Esta separación de Europa y Estados Unidos ha provocado, por cierto, que en la elección del canciller alemán, el nuevo canciller alemán Merz, él dice que él llegó ahí para independizarse, para que Europa se independice de Estados Unidos. O sea, ellos vienen con este tema de la separación ya incorporado hace bastante rato. Tienen formas de ver el mundo en forma distinta, por cierto. Ahora, respecto a la conversación de Trump con Zelensky, perdóname, Carlos, déjame terminar el punto, por favor. Yo sé que tú me estás haciendo señas, pero déjame terminar. Dame mi tiempo. La conversación de Trump con Zelensky podría interpretarse como un error de la diplomacia norteamericana, porque Zelensky llegó con el cheque en blanco y por lo tanto debieran haberlo hecho firmar antes de llegar a Estados Unidos. Y él presionó porque no iba a firmar ningún contrato, ningún convenio de nada mientras no llegara a Washington. O sea, él puso las condiciones y la diplomacia norteamericana lo aceptó. Y ahí se produjo, por cierto, el intercambio verbal entre ambos, bastante tenso, que distanció a Estados Unidos de la guerra de Ucrania definitivamente. Eh, Hoy en día Estados Unidos ya tomó una decisión que fue disminuir todo el ataque cibernético que hacían a los rusos y todo el bloqueo cibernético que hacían a los rusos. Decidió dejarlo stand-by por ahora para dar un paso más hacia la buena conversación con los rusos. Europa dice, oye, los piratas informáticos rusos se van a venir encima de Estados Unidos y de todos nosotros, en fin. Estados Unidos está mostrando que ya no quiere seguir por la vía de la guerra. Y Europa insiste en que la guerra es el único camino. Ya hay diferencias entre Francia e Inglaterra. Francia dice, oye, ¿por qué no hacemos que exista un cese del fuego por un mes al menos? Y que no se ataquen unos con otros. Y Inglaterra le dice, no, esa es una opinión. Esa es una opinión y nos parece que esta opinión, como muchas otras, puede ser llevada adelante.
El tema está que se está complicando porque Inglaterra quiere mandar soldados a Ucrania. Ucrania está complicada con la infantería, necesita soldados, e Inglaterra está proponiendo mandar su gente a la guerra. O sea, esto de ahí en adelante la escalada puede seguir y comprometer al mundo entero. Carlos. Bueno, efectivamente, Francisco, tiene muchas aristas este problema. Y recordemos que la OTAN nació como una necesidad producto de la Guerra Fría, ¿m? Donde existía un mundo más bien bipolar y, y estaba lo que es el mundo de la Unión Soviética con el comunismo y el socialismo, y estaba el mundo occidental liderado por Estados Unidos y apoyado por Europa. Recordemos que, ¿no es cierto?, esto contribuyó para que Europa se pudiera recuperar económicamente y, bueno, llegar a niveles de desarrollo muy importantes como lo podemos ver hasta ahora, situación que ahora está todavía en análisis porque el crecimiento económico de Europa se ha ido deteriorando en el tiempo. Y ahora se produce una nueva configuración. Y esa configuración también tiene que ver con la aparición de otros actores, como China, por ejemplo, ¿ah? Que yo diría que es un elemento importante en la toma de decisiones. Hay que ver eh, cuál es el objetivo final, de Estados Unidos al acercarse a Rusia. Tal vez dejarlo, neutralizarlo, por decirlo de alguna manera, para poder enfocar todo respecto a enfrentar a la tecnología china. Y qué papel le asigna Estados Unidos a lo que va a ser Europa. En este minuto tenemos, ¿no es cierto?, el bloque militar, que es la OTAN, pero también tenemos que tener el bloque económico, que es la Unión Europea. Y todas estas circunstancias hacen este cambio en el esquema global, hace que se produzcan eh, reestimaciones, replanificaciones, reconsideraciones logísticas, reconsideraciones estratégicas de cómo enfrentar el futuro. No sé, en este minuto me parece que por lo menos la paz no está muy cerca, a pesar de que Europa lo está buscando, una especie de tregua, pero esto yo creo que requiere más tiempo de negociaciones y tal vez de mostrar las verdaderas intenciones de cada uno de los actores. Ese es el mundo internacional, Francisco, está ocurrido y vamos a seguir estando atentos para ver cómo evoluciona. Es una tarea bastante importante, cómo va evolucionando y cómo van tomando decisiones las diferentes potencias, Rusia, Estados Unidos, Europa y China. Eh, y también no dejemos de lado a otros, como Japón, que ha incrementado su gasto en defensa de forma importante. En los conflictos que se han producido últimamente entre Filipinas y China, ¿no es cierto?, en las aguas, ¿no es cierto?, de Asia, y cómo va a enfrentar el futuro el crecimiento importante que está teniendo la India. Así que se viene un panorama mundial bastante entretenido, por así decirlo, y que es necesario analizar. Pero principalmente yo diría que el protagonista de esta historia se llama Donald Trump, quien es el que ha promovido esta modificación de las relaciones estratégicas. Francisco, podemos ahora conversar un poco respecto de la actualidad nacional, que no deja de ser interesante también, y tiene que ver, estamos 3 de marzo, un mes importante de definiciones políticas, porque este es un año electoral, este es un año donde la ciudadanía de Chile tiene que tomar importantes decisiones y se vienen las campañas políticas. Y las campañas políticas están en lo presencial, que tienen un valor por sí mismas, pero también elecciones legislativas, que también, ¿no es cierto?, van a definir cómo viene la mano en cuanto a la
a la legislación, a la creación de leyes, a las reformas, ¿no es cierto?, que el país necesita. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, las políticas de continuidad de este gobierno o las políticas de shock o de cambio importante para Chile que están ofreciendo las distintas posturas. A pesar de que en ambos lados yo diría que hay varias personas que aspiran a estar ahí en primera línea, principalmente en la derecha. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, sobre todo, digamos, de esto que aparece como la posible postulación de Michelle Bachelet, que también modifica un poco el tablero de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora? Mira, yo creo que marzo es un mes de definiciones políticas. Se espera que hoy día podamos tener esa definición respecto de Michelle Bachelet, si va a ser o no candidata a la presidencial. Ahora, hay especulaciones respecto de que la respuesta podría ser negativa. De hecho, la entrevista que le hicieron a su hijo hace algún tiempo atrás, él dijo que su mamá había dicho que él había que darle espacio a los nuevos liderazgos, a los liderazgos más jóvenes. O sea, con eso le está diciendo que su mamá no se va a presentar porque le va a dar espacio a otros liderazgos, o que él no quería, porque al final dijo él también que esa decisión la tomaba ella y solo ella. Bueno, lo que pasa con las encuestas, la última encuesta Criteria, respecto de las marchas de los candidatos, nuevamente Evelyn Matei se mantiene en primer lugar con el 26%, se mantiene igual que en febrero, un poquito más bajo que enero, pero la Michelle Bachelet sube 5 puntos, del 13 al 18%. José Antonio, o sea, perdón, Kaiser, Johannes Kaiser se mantiene en el 11% y José Antonio Kast en un 10%. Esos son como las encuestas de hoy en día. Ahora, las encuestas obviamente que se han equivocado en otras elecciones presidenciales y esto es un poco la orientación de quién va a dirigir el gobierno el próximo periodo presidencial, que es muy importante, es muy relevante, es verdad, pero también es muy importante el Congreso. Y en el Congreso es donde hay que hacer el esfuerzo para que las cosas no sean como han sido hasta ahora. Me parece a mí que la izquierda perdió su momento más relevante, más brillante, más luminoso cuando ganaron el primer plebiscito constitucional, cuando había que hacer la nueva constitución. Sacaron casi un 80%. Y con eso creyeron que ya tenían todo asegurado el futuro. Y, en fin, la historia no les dio la razón. Y creo que hoy en día nosotros no podemos llegar a tener un futuro igual a ese. Tenemos que tener una mayoría parlamentaria también. Eh, Nuestro sector ha sido muy afectado, el país ha sido muy afectado por esta nueva forma de gobernar que ha traído el gobierno actual y lo vemos en el apagón, que para mí es una cadena de errores y una cadena de un trabajo mal hecho, porque esa es la verdad. Digamos la verdad como es, un trabajo mal hecho y eso es porque la conducción política no ha estado, no ha sido la adecuada. Carlos. Francisco, bueno, y tal como nosotros lo mencionamos en nuestra editorial, en que indicábamos el apagón fue una sorpresa, bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que conversamos, porque el país está, no podríamos decir que está en un apagón, pero está ensombrecido, ¿ah? Está con poca luz hace muchos años, no tiene crecimiento. Las reformas que se han hecho, y recordemos que las reformas que se han hecho fueron todas realizadas en el gobierno de Michelle Bachelet, la reforma ¿cómo se llama?, de la Tributaria. tributación tributaria, la reforma educacional, la reforma política y una serie de otras políticas que han llevado al país a una decadencia bastante crítica. Y ahora eso se ha profundizado
también en este gobierno con un elemento más grave todavía, que es la mala administración de los recursos públicos, donde el país está en una condición muy complicada, ¿ah? Respecto a su funcionamiento, ¿ah? No existen realmente los recursos para que funcione en forma normal lo que está hasta ahora. Entonces, estamos en un año donde la ciudadanía tiene que sopesar, tiene que analizar, tiene que reflexionar cuál es el futuro que quiere, ¿ya? Y tal como tú lo mencionabas, Francisco, hay dos factores que son, yo diría, de mucha relevancia, pero también concuerdo contigo en que hay una que es muy, muy importante y que tiene que ver con las elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque en el Congreso, ¿no es cierto?, se frenan las malas leyes y se impulsan las buenas leyes. Eso es lo que debiera ocurrir. Y para eso es necesario tener mayorías, ¿ya? Bueno, ahí traemos, ¿no es cierto?, como recuerdo, cosa que hemos conversado muchas veces en nuestro programa, que es la reforma al sistema político. Aparentemente, en este minuto, como que no hay mucha agua en la piscina, para usar un término coloquial, para producir un cambio político, pero que es de mucha urgencia. Así que, bueno, en la izquierda, Francisco, pareciera, ¿ya? Y espero no equivocarme, de que las alternativas son Michelle Bachelet o la ministra Toá, ¿ah? Y que en el fondo Bueno, no depende de definiciones políticas, sino que depende de la propia Michelle Bachelet. sin embargo, bueno, Michelle Bachelet, a decir de la oposición de Evelyn Matei, ella ha taponeado el que surjan nuevos candidatos en la izquierda. Carolina Toá no la nombré yo en la encuesta criteria porque está muy abajo en las encuestas, muy abajo. Seguramente, obviamente, taponeada por Michelle Bachelet. Que la izquierda, desde la más radical hasta la más de centro, eh, ven en ella como una posible candidata y que podría darles continuidad al gobierno. Eso es lo que ellos Una esperan. salvación. Una salvación, sí, porque no tienen candidatos de verdad. Oye, respecto del sistema político, el Senado aprobó en enero, 35 a favor, 11 en contra, la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre el sistema político y electoral. Parece ser que las cosas van andando, eh, y ojalá que resulten para bien. Recordemos que esta reforma, entre otras cosas, trae que los partidos que tienen menos del 5% de electores desaparecen en el mediano plazo. Va a ser gradual, pero van a ir desapareciendo. Y Hay no ciertas solamente, condiciones. y no solamente Dale. desaparecen, sino que pierden la posibilidad de tener representación en el Congreso. ¿Mm? Eso es lo que se plantea en la nueva ley. Claramente. ¿Mm? Y con eso significa que dejan de ser partido político. Y con esto hay muchos amenazados. Pero es que hoy día la verdad es que cada persona es un partido. Entonces es mucha la dispersión que existe. Ojalá que esto siga avanzando y se logre para que sean grandes mayorías las que vayan dando el destino del país. Carlos. Bueno, yo creo, así como corolario final, que se puede decir en este tema, es que lo que requiere Chile básicamente es estabilidad política, sentido común para hacer las leyes y orientar todos los esfuerzos al crecimiento, a la seguridad y a la educación y salud. Son los cuatro puntos fundamentales que hay que solucionar. Todos están en condiciones medias críticas. Por lo tanto, usted, señor ciudadano, usted, señor auditor, tiene, tiene esa tarea de elegir bien, ¿ah? Para ver cuál es el Chile que queremos. Francisco, yo creo que estamos llegando al final, muy contento, ¿ah? Y bueno, nos despedimos. Francisco, tú despedida.
Bueno, estimados auditores, como hemos podido apreciar, el mundo está en una situación que se va poniendo complicada, ojalá que se resuelva para bien. Hay grandes actores en este tema y yo creo que va a haber un antes y un después de estos cambios que están ocurriendo en el mundo. Y en nuestro país, obviamente que tenemos cosas muy, muy serias que han ocurrido. Este apagón es increíble. Lo que va a pasar más adelante depende de nosotros mismos y depende de quién elijamos en las próximas elecciones. Un gran abrazo, un saludo para todos nuestros auditores y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Muchas gracias, Francisco. Señores auditores, nos despedimos siempre pensando en que Chile tiene grandes oportunidades. Chile tiene naturaleza, tiene riquezas, tiene un excelente recurso humano y Dios nos ha privilegiado con una naturaleza generosa para generar energía, alimentación y una serie de avances que necesitamos. Así que tenemos que aprovechar eso y para eso necesitamos colocar en nuestras autoridades las personas idóneas, las personas adecuadas que hagan marchar a este país hacia el desarrollo. Así que, estimados Francisco Martínez, muy buenas tardes y señores auditores, también me despido. Hasta la próxima semana en este mismo horario y en esta misma emisora, Radio Portales, la primera de Chile. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,